Siren Head, la leyenda de una entidad de aspecto extraño que emite sonidos aterradores. En el corazón de los bosques más profundos y desolados, donde la luz del sol apenas logra penetrar el espeso dosel de hojas, se encuentra una entidad tan aterradora como enigmática, Siren Head. Esta leyenda oscura se ha convertido en un relato temido en la cultura popular del terror, una presencia inquietante que ha dejado a quienes se han cruzado en su camino con cicatrices en el alma y el cuerpo. Siren Head es una figura grotesca, que desafía cualquier definición convencional de lo que es humano. Se alza a una altura imponente, su cuerpo esquelético y delgado parece estar hecho de huesos retorcidos y piel descolorida. Su piel, en lugar de ser suave o flexible, tiene una textura dura y áspera, similar a la de un antiguo árbol muerto, cubierta de cicatrices y marcas que cuentan historias de épocas pasadas. Pero lo que realmente la convierte en una visión aterradora son sus dos torres de sirenas en la cabeza, un detalle que hace que su apariencia sea aún más desconcertante y aterradora. Estas sirenas no son meros adornos, son la esencia misma de su terror. De ellas emanan sonidos que parecen ser una combinación de ruido blanco, estática y voces distorsionadas. Estos sonidos pueden variar desde gritos desgarradores y lamentos desconsolados hasta tonos de alarma y comunicados de emergencia, todo con una calidad perturbadora que parece provenir de un mundo más allá del entendimiento humano. Lo más inquietante es que Siren Head usa estos sonidos para atraer a sus víctimas, manipulando sus emociones y miedos más profundos para hacerlas más vulnerables. Los relatos sobre Siren Head suelen comenzar con encuentros aparentemente inofensivos, una carretera solitaria, una noche tranquila y el sonido distante de una sirena. Pero a medida que los sonidos se acercan, la sensación de desasosiego aumenta. Los testigos han descrito cómo el aire se vuelve pesado y la oscuridad parece hacerse más densa. Los gritos y lamentos distorsionados a veces parecen venir de direcciones opuestas, creando una sensación de desorientación y desesperación. En algunos casos, las personas que han escuchado estos sonidos han seguido su origen, solo para encontrarse con la figura monstruosa de Siren Head en medio del bosque. La visión de esta criatura es suficiente para paralizar a cualquiera. Su apariencia y sus movimientos lentos pero implacables hacen que sea imposible escapar. Aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse con él han reportado una sensación de frío helado, como si la vida misma estuviera drenando de sus cuerpos. Se dice que Siren Head no solo caza por alimento, sino que también busca almas perdidas para añadir a su colección de lamentos y gritos. La idea de que estas almas atrapadas pueden ser escuchadas a través de sus sirenas añade una capa de horror indescriptible a la leyenda. Los sonidos que emite no solo son un método de caza, sino un recordatorio constante de su capacidad para absorber el sufrimiento y el terror. La leyenda de Siren Head es un recordatorio escalofriante de lo desconocido que acecha en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Su existencia desafía nuestra comprensión de la realidad, un monstruo que no solo persigue a sus víctimas con sus grotescas sirenas, sino que también deja una marca imborrable en la mente de quienes escuchan su aterrador canto. En el silencio de la noche, cuando el viento sopla entre los árboles y los sonidos se desvanecen, siempre queda la inquietante sensación de que algo más siniestro podría estar escuchando, esperando en la penumbra. Judy, el enfrentamiento con la sombra. En una noche sin luna, donde la oscuridad parecía engullirlo todo, un joven llamado Leo se aventuró a recorrer las calles desiertas de su pequeño pueblo. Había algo inquietante en el aire esa noche, un susurro apenas audible que parecía llamar su nombre. Leo, acostumbrado a ignorar tales presagios, llevaba una sudadera gris que le daba el nombre a la historia, Judy. Leo había escuchado historias sobre una figura oscura que acechaba en las sombras. Se decía que la entidad, conocida solo como el Desvividor, se vestía con una túnica negra y una capucha que escondía su rostro. Las leyendas afirmaban que esta figura aparecía a aquellos que se aventuraban en la noche sin el debido respeto por las advertencias. Por supuesto, Leo siempre había creído que eran solo cuentos para asustar a los niños. Mientras caminaba, la sensación de ser observado creció cada vez más intensa. Leo intentó sacudirse la inquietud, pero el susurro en el aire parecía hacerse más fuerte, más definido. Era como si una voz susurrara, un murmullo que se filtraba en sus pensamientos, llenándolos de miedo y desesperación. No podía entender lo que decía, pero las palabras parecían cargadas de una amenaza inminente. De repente, un frío helado envolvió el entorno. Leo se detuvo en seco, mirando a su alrededor con cautela. Las sombras de los edificios parecían moverse de forma errática, distorsionándose en formas grotescas que desafiaban toda lógica.
La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y el corazón de Leo latía con fuerza, sintiendo una presión en el pecho que apenas podía soportar. La figura apareció entonces, de la nada. Una sombra oscura se desprendió de las mismas paredes, tomando la forma de un ser humano encapuchado. Los bordes de la túnica parecían fundirse con la oscuridad, haciendo que la figura pareciera parte de la misma noche. La capucha cubría su rostro, pero Leo sintió que sus ojos invisibles lo miraban fijamente, evaluando su presencia. El desvividor avanzó lentamente hacia él, cada paso resonando como el eco de una sentencia de muerte. Leo quiso moverse, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. La figura se acercó con una calma aterradora, y aunque no se veía el rostro, Leo podía sentir una presión creciente, como si el aire mismo se estuviera apoderando de su voluntad. Con un susurro que parecía arrastrar consigo todas las sombras de la noche, el desvividor habló. Las palabras eran indistinguibles, pero la sensación de maldad era palpable. La voz era fría, como el hielo más profundo, y cargaba una promesa de desolación y desesperanza. Leo intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El desvividor levantó una mano, la cual estaba envuelta en una oscuridad aún más densa. En un instante, Leo sintió un dolor agudo, como si la misma oscuridad estuviera desgarrando su alma. La sombra se fue envolviendo a su alrededor, absorbiéndolo en un abrazo gélido y siniestro. Cuando la figura finalmente se desvaneció, la calle quedó en silencio. Leo ya no estaba allí. Solo quedaba un eco del terror, un susurro de lo que había sido su última noche. Las historias sobre el desvividor se volvieron más reales que nunca para aquellos que se aventuraron a escuchar los susurros en la noche. Y así, la leyenda continuó, con la sombra de Judy acechando a aquellos que se atrevían a desafiar la oscuridad. Pale Luna, la historia de una figura espectral en noches de luna llena. En la penumbra de una noche de luna llena, cuando la luna se alza en el cielo en su esplendor más brillante, hay un fenómeno que mantiene a los habitantes de los pueblos rurales en un constante estado de inquietud. La leyenda de Pale Luna ha sido contada a lo largo de generaciones, una historia de terror que parece cobrar vida cuando el silente fulgor lunar se refleja en la tierra. Se dice que Pale Luna no es una simple leyenda, sino la manifestación de un espíritu atormentado que aparece cada vez que la luna llena tiembla en el cielo. La historia nos remonta a tiempos antiguos, a un pequeño y aislado pueblo en las colinas de una región olvidada por el tiempo. Allí vivía una joven llamada Elara, cuya belleza era conocida en toda la región. Su piel era tan pálida como la luna, y sus ojos reflejaban una tristeza inexplicable que parecía perpetuarse con cada luna llena. Se cuenta que Elara estaba enamorada de un joven llamado Rowan, pero su amor estaba condenado a sufrir. Rowan, hijo de una familia de clase alta, no podía estar con Elara debido a las estrictas normas sociales de la época. El corazón roto de Elara la llevó al borde de la desesperación, y en una noche de luna llena, ella se dirigió al bosque cercano, decidida a hacer un pacto con las fuerzas oscuras para poder estar con su amado. En el corazón del bosque, en una vieja cabaña abandonada, Elara realizó un ritual desesperado. A medida que la luna llena alcanzaba su punto más alto en el cielo, Elara invocó a las sombras, buscando poder y liberación de su dolor. Pero, en lugar de encontrar la paz que deseaba, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. La figura espectral de Elara, ahora conocida como Pale Luna, se manifiesta en cada luna llena, vagando por el bosque en busca de su amor perdido y de aquellos que puedan escuchar su lamento. Los aldeanos cuentan historias aterradoras sobre lo que sucede cuando la figura de Pale Luna se aparece. Aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con ella, sienten una fría y desesperante presencia que los rodea, susurros ininteligibles que parecen flotar en el aire y una sensación abrumadora de tristeza y desolación. Los testigos hablan de ver una figura femenina, de piel translúcida y ojos vacíos, que camina lentamente entre los árboles, dejando un rastro de hielo en su paso. Se dice que su presencia provoca una desesperación tan intensa que las personas sienten que pierden la razón. Las noches en las que la luna llena brilla con más intensidad son las más temidas. Los habitantes del pueblo cierran sus ventanas y aseguran sus puertas, temiendo la llegada de Pale Luna. Los más valientes, o los más desesperados, se aventuran en el bosque con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el destino de Elara, pero la mayoría vuelve con historias de terror y la sensación de haber estado cerca del mismo abismo que la figura espectral.
La leyenda de Paleluna se ha transmitido de generación en generación, y con cada luna llena, la historia se enriquece con nuevos relatos de encuentros espeluznantes. Los aldeanos advierten a los forasteros sobre la figura espectral y el peligro que acecha en la oscuridad de las noches de luna llena. La presencia de Paleluna sigue siendo una advertencia sombría de que, incluso en la belleza más pura, puede ocultarse una tragedia interminable. Así, cada luna llena, el espíritu de Elara sigue buscando lo que perdió, y la leyenda de Paleluna persiste, aterradora e inmutable, en el corazón de aquellos que escuchan su triste y fantasmal lamento.